La persona leal es el tipo de personalidad o eneatipo número 6 cuando realizamos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es este estilo de personalidad y vamos a ver algunos ejemplos de personas famosas que encajan a la perfección en este eneatipo. De este modo podrás identificarlo en alguna persona de tu círculo cercano o puede que en ti mismo. Es posible que tu tipo de personalidad sea el de la persona leal. Mi alumnado del campus de Poder Personal está aprendiendo a realizar estudios de personalidad completos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad, incluido totalmente en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a ello, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com/poderpersonal. El perfil de la persona leal, es decir, el tipo de personalidad número 6 en el eneagrama, es el de la persona comprometida y tradicional. Es simpática, responsable, pero a veces también un poco dependiente y masoquista. Pertenece a la tríada del hacer y es precisamente el que se encuentra más alejado de su capacidad para tomar acción de forma independiente y autónoma. No tiene dificultades para tomar acción en sí, pero necesita que esa acción esté previamente definida y estipulada en pasos por alguien superior. Por ejemplo, un jefe, un reglamento, un manual de instrucciones, un sacerdote. Algo muy característico de este eneatipo número 6 es que su identidad personal está estrechamente vinculada a la identidad de ese ente al que es leal. La persona leal corre el riesgo de sufrir cuando no tiene del todo claro ¿a quién debería ser leal? Cuando la figura de autoridad no está lo suficientemente bien marcada. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a una persona leal en sus diferentes estadios de integración o desintegración. Para un estudio de la personalidad realmente fiable y exacto, necesitas hacer uso de determinadas herramientas de trabajo que sí utilizamos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad. Ya sabes que lo tienes incluido en el campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/poder personal. Pero con estas claves vas a tener un montón de pistas para poder intuir si una persona pertenece al estilo de personalidad de la persona leal o incluso si podrías serlo tú mismo. Vamos con los 3 estadios de la personalidad leal. El leal sano. En su versión sana, a la persona leal se le da muy bien recibir expresiones emocionales intensas y genuinas por parte de los demás. Suele ser una persona graciosa, socialmente atrayente, amistosa, cautivadora, adorable. Le da mucha importancia a la confianza y a generar vínculos con otros. Es el tipo de persona que construye relaciones de por vida allá donde va. Tiende a generar en otros sentimientos de ternura y protección, y es que es el tipo de persona que gusta tener cerca, porque se compromete con quienes son importantes para ella. Es extremadamente leal, se implica al 100% con su familia, con sus amistades e incluso con su trabajo y otras comunidades de las que forme parte. Tiene una personalidad cooperadora, responsable, fiable y tremendamente trabajadora y cumplidora. En su mejor versión es segura de sí misma e independiente. Y su independencia le permite crear una relación de interdependencia con otros en igualdad. Muestra una actitud positiva porque realmente está llena de autoconfianza y seguridad, y esto la hace ser valiente, creativa, expresiva e incluso a desempeñar un rol de líder espontáneo. El leal promedio. En su versión promedio, la persona leal siente cierto temor a tomar decisiones, a asumir la responsabilidad sobre sí misma. Lo que hace es adoptar una figura o rol de referencia y se limita a seguir sus instrucciones y órdenes. Tiende a volverse tradicionalista y actúa como parte de un grupo, casi nunca de forma independiente. Se vuelve obediente y en esa obediencia encuentra una sensación de seguridad. Esto puede desencadenar en problemas porque, aunque realmente es una persona leal y obediente, no siempre le gustarán las decisiones que toma esa figura de autoridad a la que es fiel. Y en esos casos tiende a mostrarse ambivalente y a manifestar comportamientos pasivo-agresivos o contradictorios hacia esa autoridad. Cuando la persona leal llega a este punto, suele adoptar un comportamiento indeciso, tal vez demasiado cauteloso y evasivo.
Si la situación se tensa, se va mostrando más negativo, gruñón, obstruccionista, reacciona emocionalmente y su actitud se vuelve rebelde en la medida en que aumenta su inseguridad, pues la figura de referencia a la que se supone que debe ser leal no parece ser fiable y eso hace tambalear su confianza y su bienestar. El leal malsano. En su versión malsana, la persona leal experimenta fuertes inseguridades como resultado de su temor a que la figura de autoridad la condene o la rechace cuando se muestra en contra de una determinada decisión. Esto la hace volverse excesivamente dependiente y acaba tendiendo a despreciarse a sí misma y a sentirse inferior. Su autoimagen está dañada, deprimida, se siente cobarde, inútil, incompetente, reacciona de forma exagerada a los problemas y se angustia con facilidad. Todo esto puede desencadenar en que acabe humillándose ante la figura de autoridad para que ésta la rescate y la vuelva a acoger bajo su ala de protección e instrucciones. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has podido identificar ya algún ejemplo de persona leal entre tus conocidos? ¿En qué estadio se encuentra? ¿En su versión sana, promedio o malsana? Si es que eres capaz de identificarlo. La motivación básica del perfil leal. Vamos a la motivación básica del perfil de personalidad de la persona leal, es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. La persona leal quiere conseguir seguridad. Desea sentirse apoyada y contar con la aprobación de otros. Si tiene eso, se siente a salvo y será la mejor amiga, empleada, hija y vecina. El leal a grandes rasgos. La persona leal teme quedarse sola y abandonada, porque la comunidad es una parte fundamental de su identidad. Dependiendo del nivel de integración o desintegración en que se encuentre, esto será más o menos acentuado, pero la persona leal es parte de algo, y si no es parte de algo no sabe quién es. El eneatipo 6 necesita aprender que cuando confía en sí mismo ya no precisa reaccionar ante nadie. No necesita rebelarse ni defenderse y mucho menos depender de nadie. Pero solo puede confiar en sí mismo en el momento en que se da cuenta de que, en su interior, dispone de un recurso de orientación e identidad que no depende de nada externo. Y cuando aprende a conectar con esa guía interior, es cuando encuentra la seguridad, la dirección y el apoyo que necesitaba para estar bien. Se trata de un perfil de personalidad muy interesante porque tiene un enorme potencial de impacto en sus relaciones sociales. Cuando trabaja en sí mismo, llega a ser el tipo de persona que cualquiera querría tener en su vida. Divertido, agradable, fiel y atento. Seguro que ya le has puesto cara, ¿verdad? Ejemplos de leales célebres. Entre los ejemplos de personalidades leales más conocidas podemos mencionar nombres como Robert F. Kennedy, Malcolm X, George Bush, Walter Mondale, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Candice Bergen, Gilda Radner, Patrick Swayze, la princesa Diana, Julia Roberts, Phil Donahue, Jay Leno, Johnny Carson, Diane Keaton, Woody Allen, Andy Rooney, Jessica Lange, Marilyn Monroe, Oliver North y Richard Nixon. Hay un tipo de personalidad con muchas cosas en común con la persona leal. Se trata del ayudador o eneatipo número 2. Te dejo todos los detalles de este perfil en este vídeo. Y te dejo por aquí un botón de acceso al campus de poder personal para que te unas a mi alumnado del curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad.